¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones, edición especial Semana Santa. Estamos a miércoles 5 de abril, miércoles santo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, que para librarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros el suplicio de la cruz, concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 9. En aquel entonces dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro a los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Cercano está de mí el que me hace justicia. ¿Quién luchará contra mí? ¿Quién es mi adversario? ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor es mi ayuda. ¿Quién se atreverá a condenarme? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 68. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, las afrentas con que me afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor, y vivirá vuestro corazón. Que el Señor escuche a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad en el día de tu favor. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25. En aquel tiempo uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban, les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él.
pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar, ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuevamente aparece en escena Judas. Ayer y hoy estamos contemplando la misma escena. Estamos en el mismo lugar. Estamos en la última cena. Y allí están los mismos actores. La liturgia nos está mostrando algo interesante, porque podíamos hacernos esa pregunta. ¿Por qué 2 días seguidos la liturgia nos insiste en este momento? Y es que en ese momento fue cuando todo empezó en marcha, cuando el proceso de la aprehensión, la captura y el camino de Jesús directo al patíbulo y a la cruz, pues empezaron y se dispararon. Pero la causa eficiente, la causa material, fue Judas. Y nosotros podríamos pensar, ¿y si Judas se hubiera arrepentido, qué hubiera pasado? Pues Jesús buscó hasta el último momento que Judas se arrepintiera. Jesús nunca le reclamó a Judas que era un infiel, que era un traidor, pero buscó hasta el último momento hacer que Judas se diera cuenta del error que estaba cometiendo. Aunque todo tenía que ocurrir según las Escrituras, aquí vemos como que este misterio de la libertad del hombre, de lo que está escrito, pero al mismo tiempo de que el hombre puede arrepentirse, mas sin embargo la voluntad de Dios se cumple. Judas será libre, totalmente libre de hacer lo que quisiera hacer. Mas sin embargo Jesús tenía que morir en la cruz. Tal vez no hubiera sido Judas la causa, pero los sucesos hubieran transcurrido de otra manera. Jesús habría llegado a la cruz, pero tal vez no por Judas. Mas sin embargo Judas fue aquel que lo traicionó. ¿Y por qué lo traiciona? Podemos hacernos esa pregunta otra vez. ¿Acaso soy yo, maestro? Esa pregunta también nos la podemos hacer nosotros. ¿Acaso soy yo? Porque no nos hagamos los inocentes. Nosotros también estuvimos aquí presentes en esa cena. Cada uno de nosotros puso su pecado, su granito de arena, en todo este complot. Porque Jesús murió por nuestros pecados, los tuyos y los míos. Y en ese momento estaba en juego todo eso. Podríamos preguntar, ¿acaso soy yo? Y no saldríamos ilesos de esa pregunta. Diríamos tal vez, sí, soy yo. Ahora bien, Mateo, al parecer, insiste en poner a los discípulos como fracasados. ¿Por qué? Porque Pedro lo niega, los discípulos desaparecen, Judas lo traiciona y, sin embargo, Jesús insiste en dar la vida por cada uno de nosotros. Todos los discípulos estuvieron presentes en los momentos más emblemáticos. En todos los milagros estuvieron ellos. Judas también compartió 3 años con el maestro. Participó de sus comidas, de sus pláticas, de sus milagros. Él vio todo. Participó de su amor, de su predilección. Y sin embargo, no fue la misma reacción de Judas como la de los demás. ¿Qué tenía Judas que los demás no tenían? El asunto es que Judas manejaba la bolsa. Tal vez se dejó seducir por las riquezas, por el afán de riquezas, pero también no olvidemos que Judas era un celote, o sea, un partidario de una especie de revolución, porque los celotes no querían a los romanos y Judas se sintió traicionado por el tipo de mesianismo que Jesús estaba presentando. Esto ya lo hemos comentado antes, pero vale la pena sacarlo a relucir ahora también. Judas se sentía traicionado y él pudo haber pensado, ¿por qué no yo ahora traiciono entonces al que me traicionó? Jesús realmente no traicionó a nadie, pero Judas se sintió traicionado porque no era el tipo de Mesías que él esperaba. Judas esperaba a un Mesías guerrero
y Jesús obviamente no lo era. Por lo tanto, él quiso sacar como que partido, porque él diría, ¿y yo qué gano con todo esto? ¿Qué gano con estos 3 años que perdí, entre comillas, junto a Jesús? 3 años perdidos junto al Maestro. ¿Se imaginan ustedes pensar tal cosa? Pero tal vez eso fue lo que pensó Judas. Entonces déjenme sacar al menos una ganancia. Por eso esta pregunta, ¿cuánto me dan si se los entrego? Y quedaron en 30 monedas de plata. El precio de un esclavo. Y eso fue en lo que quedaron. Un hombre, el Mesías, el Hijo de Dios, tasado en 30 monedas de plata. Le pusieron un precio a Jesús. Y usted diría, qué cosa tan fea. Pero ¿acaso nosotros no le hemos puesto también un precio a Jesús? ¿No le ponemos un precio a nuestra vida de fe? ¿No le ponemos un precio a nuestra salvación? Cuando dejamos de hacer las cosas que tenemos que hacer de cara a Dios por hacerlas nuestras, dejamos a Dios porque decimos que estamos haciendo una carrera. Dejamos a Dios porque decimos que estamos muy ocupados en nuestros oficios o trabajos. Dejamos a Dios porque decimos que tenemos que hacer nuestra vida, la propia, que no podemos perder tiempo. Dejamos a Dios a un lado porque queremos hacer nuestra voluntad, porque somos jóvenes y hay que disfrutar de la vida. Dejamos a Dios porque estamos muy ocupados en hacer nuestras ideas, plasmar nuestras ideas en nuestra propia existencia. Dejamos a Dios por cualquier otra cosa, por cualquier banalidad. Eso no es ponerle precio, ¿acaso, al Señor, a Jesús, a nuestra alma incluso? Así que, como les decía, no estamos ilesos. Pero, ¿por qué Mateo insiste en presentar a los discípulos fracasados, a todos ellos acá? Pues dicen los expertos que Mateo escribe todo esto en un tiempo en el que estaban sufriendo persecución y en el que muchos habían renegado o negado su fe. Y se hacían esta pregunta, ¿puedo yo volver al camino? ¿Puedo yo de nuevo intentar pertenecer a la comunidad a la que he traicionado? Y entonces el interés de Mateo era mostrar que Jesús sigue allí, que Jesús, al hacer todo lo posible para que Judas se arrepintiera, podemos nosotros olvidarnos de Jesús, podemos nosotros negar a Jesús, pero Jesús no nos va a negar a nosotros. Puede que nuestro pecado sea terrible, que sea muy grande, como mucha gente a veces nos dice a los sacerdotes, es que mi pecado es muy grande, ¿será que Dios me puede perdonar? Pues sí, Dios te puede perdonar porque Dios es más grande que tu pecado, sea cual sea el que haya sido. No pienses nunca jamás de que tu pecado es más grande que Dios. Eso sería pues un contrasentido, hasta blasfemo, porque sería poner a Dios muy chiquito y a tu pecado muy grande. Recuerda que hasta la cruz llegó Jesús para perdonarte, para perdonarnos a los pecados de toda la humanidad. Pero a veces es el demonio el que pone en nosotros ese sentimiento de que Dios no va a poder perdonarnos. El demonio había entrado ya en Judas y le había puesto en su corazón dureza para que no cambiara, para que no viera el amor que su maestro le tenía, para que no viera las puertas abiertas que Jesús estaba dejando para que él se arrepintiera. Le había endurecido su corazón, como el diablo también pone en nuestro corazón el deseo de no confesarnos o el miedo a confesarnos por temor a lo que va a decir el cura o qué van a decir de mí, mi buena imagen va a caer. Pero no es así. Decía un sacerdote santo, la vergüenza que que tenemos para pecar, el diablo te la quita para que peques, pero te la devuelve para que no te confieses. Y es muy cierto. Mucha gente llega al confesionario diciendo, me da pena decir, Padre, tengo una vergüenza muy grande, tenía miedo de venir a confesarnos. ¿Quién pone eso en el corazón? El enemigo. Recordemos entonces, a la luz del evangelio que hemos leído hoy, que Dios sigue haciendo todo lo que está a su alcance, todo lo posible para que tú y yo nos acerquemos a Él. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.